Bueno, hemos hablado mucho de NACOM, pero estamos en tiempo electoral y cuando usted se sentó dijo, lamentablemente vengo a Jujuy en tiempos electorales. Sí, lamentablemente me parece una imprudencia que se haya fijado, me parece a mí, le pareció a todo el gobierno nacional, una imprudencia que se haya fijado el calendario electoral para votar este domingo, el otro domingo, teniendo en cuenta que estamos en el medio de la pandemia y en el medio de la campaña de vacunación, y hasta hace 3 o 4 días estábamos en el peor momento del pico, seguimos con una cantidad de fallecidos y de contagiados demasiado alto, y por algo el Congreso Nacional, con el voto de todos los bloques, postergó las elecciones. Inclusive el voto de los diputados, claro, y senadores de Morales. Por eso digo, postergamos las elecciones para septiembre las PASO y para noviembre las nacionales, porque se supone que en septiembre el 70% de la población va a estar vacunada, que es lo que se llama la inmunidad de rebaño. Entonces, se está trabajando, hoy está vacunado mayores de 18 el 40%. Bueno, pretendemos que sea el 70% de todos. Para eso es una cuestión de tiempo, vacunas y horas hombre vacunando. No había ninguna necesidad de hacer la elección en este momento. Vine a apoyar al Frente Todos por Jujuy. De Carolina Moisés. De Carolina Moisés, ahí está Forja, llevamos nuestros propios candidatos en distintas localidades, y lo vine a apoyar porque no podemos no presentarnos a elecciones y porque creemos que es una oportunidad. A ver, yo hubiera preferido que la elección sea septiembre, octubre o noviembre. Junto con la nacional. Exacto, dejo aclarado eso, no por una cuestión de especulación política, sino por una cuestión sanitaria. Tuve que adelantar mi viaje con las tarjetas y del ENACOM porque, bueno, vine a apoyar a los compañeros y creo que se abre una oportunidad electoral. Y esto es la provincia desde mi humilde punto de vista, y no quiero ofender a nadie porque yo no soy de aquí, pero sí mis compañeros, y conozco porque he recorrido mucho por mi trabajo en el gobierno de Cristina, hay una oportunidad de renovación dirigencial y de renovación de ideas. Y esa oportunidad, para darla en el 2023, se tiene que instalar en el 2021, y creo que este frente rompe con la política de superestructuras, con la política tradicional, y es, venimos a irrumpir. Carolina Moisés no es candidata, ella lidera este frente, su padre es candidato a concejal, nosotros tenemos candidatos de distintas procedencias, peronistas, radicales, del movimiento Evita, de Nuevo Encuentro. Me parece que ese crisol que tiene el Frente de Todos a nivel nacional lo tiene el Frente Todos por Jujuy aquí en la provincia, y creo que puede ser el cambio generacional, pero generacional de la cabeza, generacional de ideas, además de Carolina ser una mujer muy joven, para producir los cambios en el 2023 que se necesitan. Digo, no puede ser los niveles de pobreza, de infraestructura. ¿Y qué opinión tiene de cómo ha jugado en el marco de este adelantamiento de las elecciones el presidente del Partido Justicialista a nivel local? Yo lamento, perdimos una gran oportunidad de ir todos juntos y ahora ganamos una oportunidad de romper esa vieja política de las estructuras de PJ y UCR, que hoy lo decía yo en la conferencia de prensa, dejaron de representar ideas para representar intereses. Lo dice alguien que se siente alfonsinista y kirchnerista, y alguien dirá, pero ¿cómo es esto? ¿Es posible? Yo la verdad que soy alfonsinista, fui un alfonsinista muy convencido en el 83, Alfonsín era la salida democrática, Luder en aquel... Bueno, y ganó porque lo votaron muchos peronistas, no porque se hicieran radicales, sino porque lo votaron muchos peronistas. Entre Alfonsín y los nuevos radicales, que Alfonsín era una persona que hacía, y cuento lo que me pasaba a mí, un tipo que nos hacía enamorar de la política. Absolutamente, claro, absolutamente. A ver, Alfonsín ganó la elección, Claudia, sos muy joven, relatando, recitando el preámbulo de la Constitución, y dice,
Con eso alcanzó. Veníamos de la dictadura, de 30.000 detenidos desaparecidos. Digo, la sociedad, veníamos de una guerra absurda en términos de sacrificio de vidas humanas, cuando la recuperación de Malvinas podía haber sido de manera diplomática, y además estaban dadas las condiciones para la recuperación diplomática. Fuimos a una guerra absurda en ese sentido, no por la reivindicación, sino por ir a la guerra, por las muertes de chicos de 18 años que eran colimbas contra soldados profesionales, y Alfonsín fue el político más lúcido de ese momento, que no reivindicó eso, que no viajó a Malvinas, se negó a viajar en ese momento porque era apoyar a la dictadura. La dictadura arma la guerra para durar más. Ya en el 78 casi vamos a la guerra con Chile, porque tanto Pinochet como Videla necesitaban de cierto nacionalismo para seguir en sus cargos. Bueno, Pinochet lo consiguió porque duró hasta el 90, el 91, sí. Pero digo, la dictadura militar argentina tuvo la idea de armar una guerra para prolongar, y la caída tiene que ver con haber perdido la guerra. Entonces, esa lucidez de Alfonsín, de hablar de los derechos humanos, de hablar del preámbulo de la Constitución, de recitarlo, del juicio a las juntas, marcó la recuperación de la democracia. Esta es la única democracia. Un elemento más, que no lo quiero dejar pasar, porque yo era muy joven en esa época, los jóvenes radicales cantando "Somos la vida, somos la paz". Exactamente. Que no era menor en ese momento. No, esa era la consigna. Y el peronismo tuvo que hacer la renovación, porque perdió por primera vez una elección democráticamente, tuvo que hacer la renovación para ayornarse, con Cafiero a la cabeza. Entonces lo que digo es, fui alfonsinista porque era la recuperación de la democracia y los derechos humanos. Y Alfonsín decía, quiere una democracia con poder, no quiere una democracia sonsa, quiere una democracia con poder, porque con la democracia se come, se cura y se educa. Tardamos 20 años hasta el 2003, para que con la democracia se pudiera comer, se pudiera educar y se pudiera curar. Y eso fue con Néstor Kirchner. Entonces yo trazo, más allá de los partidos, y además con una política de derechos humanos de memoria, verdad y justicia. Entonces digo, bueno, lo que Alfonsín proclamó, consiguió una parte y otra parte no. Y la siguió Kirchner. En el medio no la siguieron. No la siguió Menem, obviamente, no la siguió De la Rúa, no la siguió Duhalde, fueron por otro camino. Entonces, hoy no se trata de peronista o radical, hoy se trata de qué propones. Hay peronistas y hay radicales que proponen un modelo conservador, neoliberal, conservador en todo sentido, represivo, y hay otros peronistas y otros radicales que proponemos otra cosa, que proponemos justicia social, igualdad de oportunidades, feminismo, una mirada latinoamericanista. La verdad, a ver, si la política no sirve para transformar la realidad de cada vecino, de cada argentino, de cada uno de los que vive acá, hemos fracasado. Y yo creo que, bueno, vos me preguntabas, el PJ no quiso armar un único frente, bueno, lo lamento. Ahora tenemos la oportunidad de decir, esto es nuevo, acompáñennos, busquemos esa transformación en la provincia que la merece, la necesita, digo, un cambio profundo. Conversábamos antes de comenzar esta hermosa charla, que en mi vida se me había pasado por la cabeza que un gobierno que dice ser radical esté cuestionado por violación a los derechos humanos. Eso es terrible. Una locura. Es terrible. Mira, yo me hice radical por muchos motivos, ¿no? Uno de esos motivos era porque decíamos que éramos la reserva moral del país. Casualmente, por Alfonsín y antes también, ¿no? Yo te decía fuera de micrófono, Ilia, que fue un presidente cuestionado en su legitimidad por la proscripción del peronismo, gobernó sin estado de sitio, renegoció la deuda, hizo crecer el PBI, no hubo un solo preso político en un momento de la Argentina donde los presos políticos eran moneda cotidiana. Antes y después de él hubo presos políticos. Se enfrentó a los laboratorios, digamos, anuló los contratos petroleros.